Gracias a Dios, hermanos. Siempre, digo así, siempre, cada vez que nos toca cumplir con nuestro sábado, siempre tenemos a bien de recibir mensajes, consejos variados de todos nuestros hermanos que nos dan el alcance. Tan es así, hermanos, que poco a poco uno se va fundamentando en el consejo de Dios. Y eso, a la verdad, es muy bueno, hermano, para nosotros. Ya en la mañana hemos escuchado a nuestro hermano Walter sobre unos consejos muy bonitos para que, sobre todo, quede entre nosotros, es para nosotros, entre la hermandad. Porque así como creyentes que somos, hermanos, nosotros no podemos ser tan indiferentes entre unos a los otros. ¿Ve? ¿Por qué? Porque dice la Escritura, hermanos, que nosotros no podemos disimular en nuestro corazón cuando ofendemos a nuestros semejantes. Nuestro corazón lo sabe. Y eso lo dice la Escritura, hermanos. A ver, veamos. Libro de Eclesiastés, capítulo 7. Eclesiastés, capítulo 7, verso 22. Nos dice: porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. ¿Ve? Prácticamente, hermanos, a veces queremos pasar por alto las ofensas que cometemos entre nosotros. Pero, hermanos, en nuestro corazón queda como algo, es como un sello que queda. Cada cosa que nosotros hacemos está registrado. ¿Por qué? Porque ese pequeño miembro o ese depósito, ¿quién es el que lo administra? ¿Nosotros o Dios? Dios. ¿Por qué? Porque dice bien claro que el corazón es la morada de Dios, la morada del Espíritu Santo. ¿Ve? Entonces, hermanos, nosotros no podemos fingir, no podemos ser hipócritas entre nosotros mismos. A veces ofendemos de una manera tan relevante que hacemos caer al hermano o a nuestros semejantes, hacemos pecar. Y cuando ellos cometen pecado, nosotros somos culpables. ¿Y qué dice la Escritura? El pecado es la transgresión de la ley. Por lo tanto, la ley dice: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. ¿Ve? Entonces, y cuando nosotros hacemos estas cosas, prácticamente nos dejamos seducir por el mal. Y cuando nos enfrentan para desmentirnos, ¿qué cosa hacemos? No, es mentira, yo no dije eso. No, seguro han escuchado mal. Pero entonces acá nos dice Eclesiastés 7:22 que nosotros no podemos mentir, porque las cosas ya están hechas, ya en nuestro corazón está registrado. ¿Ve? Repito, porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. ¿Ve? Por eso, hermanos, es necesario, como dijo nuestro hermano en la mañana, que tenemos que ser pacientes. Tenemos que ser un tanto humildes entre unos a los otros. La Escritura dice: si queremos corregir a un hermano cuando está yendo mal en el camino de Dios, nosotros podemos redarguirlo, de tal manera que no lo hagamos exasperar o no lo hagamos airar a tal hermano. Porque si ese hermano llega a endurecerse, prácticamente estamos perdiendo un alma.
¿Ve? Pero que en cambio, ¿qué dice el apóstol Pablo? Cuando un creyente o un hermano hace ver sus faltas al otro hermano, pero con un buen sentido, y el tal hermano reconoce que está yendo mal y se vuelve de ese mal camino, ¿qué cosa es lo que está haciendo ese hermano que lo convierte nuevamente? Dice que está cubriendo multitud de pecados. Dice, sepa aquel que hace volver al pecador de su camino, ha cubierto multitud de pecados y ha salvado un alma, dice. Ve, por eso, hermanos, es muy necesario. Es como un preámbulo, como un énfasis para poder entrar a otros versículos más. Porque no quería quedarme con esta, digamos, con esta duda de este texto, de lo que ya nuestro hermano nos había hecho ver en la mañana. Sobre todo entre los que son domésticos de la fe. ¿Quiénes son los domésticos de la fe? ¿Los infieles o los fieles? ¿Los que conocen a Dios o los que no conocen? ¿Quiénes son los domésticos de la fe? ¿Estamos en duda, hermanos? ¿Quiénes son los domésticos de la fe? Nosotros mismos, pues, hermanos, que abrazamos la Escritura, que estamos sumergiéndonos en la ley de Dios. Nosotros somos los domésticos de la fe. Nosotros, la hermandad. Por eso dice bien claro nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Si cuando ofreces tu presente te acuerdas en aquel momento que tienes algo contra tu hermano, ve y conversa, reconcíliate con él. Y luego ve y ofrece tu presente. Porque si no, ¿qué pasa? Si nosotros hemos tenido una rencilla, una discusión con nuestro hermano, ¿no? Prácticamente el hermano, cuando vamos por ahí, está yendo por ahí, nos encontramos frente a frente, uno va a voltear por un lado y el otro por el otro lado, porque no queremos darle cara. ¿Qué cosa estamos haciendo? Estamos peor, acumulando más pecado entre nosotros mismos. Entonces, cuando queramos llegar a hacer esa ofrenda, no va a ser acepto. ¿Por qué? Porque primero teníamos que reconciliarnos con nuestro hermano al que hemos ofendido, para que recién se acepten las ofrendas que uno hace. ¿Ve? Así es, hermano. Entonces, hermano, yo quiero dar también unos cuantos versículos sobre lo que sábado en sábado vemos acá en la iglesia, vemos en el Campo Santo, acerca de la Santa Unción. ¿Ustedes se han llegado a preguntar cómo se hace esa Santa Unción, ese aceite de la Santa Unción? ¿Puede ser cualquier aceite, tomar y hacer la unción? Eso tiene su procedimiento y eso viene desde tiempos antiguos. ¿Ve? Por eso, hermanos, la unción ceremonial, o sea, cuando se hacía alguna ceremonia en el tiempo de nuestros antepasados, era un acto físico, que consistía en ungir, en untar o vaciar un poco de aceite. ¿Y ellos en qué lo usaban? Era como un cuerno de oveja o de res, un cuerno, en ellos lo usaban. ¿Ve? Pero este aceite, hermano, no era cualquier aceite, porque habían diferentes aceites. Uno era el aceite de la unción, el otro era el aceite para el encendido de las lámparas, que también era aceite de oliva, pero era muy diferente su concentrado. ¿Ve? A ver, veamos cómo era elaborado en aquellos tiempos. Libro de Éxodo, vamos a recordar, Éxodo 30, 22. Continúo. 23. Toma las siguientes especias finas: 6 kilos de mirra líquida, 3 kilos de canela aromática, 3 kilos de caña aromática, 6 kilos de casia,
Ve. Entonces, hermanos, miren, ve, la composición de ese aceite no lo podía hacer cualquiera. No es como quien decir aquí el hermano anciano, el hermano diácono, el hermano pastor, y voy a comprar aceite, lo agarro y lo hago. Pero no, hermanos, ese alguien tenía que hacerlo en esos tiempos, ¿ah? Estamos hablando del tiempo de Moisés, cuando Dios le dijo a Moisés, le ordenó, le dijo, habló más Jehová a Moisés diciendo, tomarás especias finas de mirra, excelente 500 ciclos, y de canela aromática, la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas un hin. ¿Ve? Después de todo, de lo primero, de las canelas aromáticas, de la casia, recién venía ya el complemento que era el aceite de la oliva. ¿Ve? Ahora, y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento según el arte del perfumador. Será el aceite de la santa unción. Con él ungirás el tabernáculo de reunión y el arca del testimonio. ¿Ve? O sea, hermanos, este aceite sagrado era muy sagrado, digamos así, porque con esto se tenía que ungir el tabernáculo, la sala de reunión donde se reunía, donde estaban el arca del pacto, donde estaban el candelabro de oro y muchas cosas sagradas. Solamente con este aceite se podía ungir. Ahora, la mesa con todos sus utensilios, el candelabro con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto, con todos sus utensilios y la fuente y su base. Así lo consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocar en ellos será santificado. Miren, hermanos, ven. Pero ahora, hermanos, ahora vemos también que hay, por ejemplo, digamos, este aceite, si este aceite sagrado se usaba para otro fin, era una ofensa para con Dios. Una cosa es que nadie aparte del sacerdocio santo podía elaborar este aceite, porque era muy sagrado. Veamos el libro Salmos capítulo 30, verso 33. Verso 33. Cualquiera que compusiere ungüento semejante, escuchémoslo, cualquiera que compusiere ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. ¿Ve? Por eso, hermanos, ese aceite era muy sagrado. Prácticamente estaba hecho para, digamos, la casa de Dios. Todas las cosas, los utensilios de Dios, todo lo que se ofrecía para Dios. Y nadie podía, digamos, hacerle una copia de eso. Nadie podía elaborarlo igual o semejante, porque era muy sagrado. ¿Por qué? Porque no se podía poner sobre un extraño. Eso era un pecado, era una ofensa delante de Dios, por lo cual esa persona iba a ser cortado, iba a ser muerto. ¿Ve? Pero hermanos, Éxodo capítulo 30, verso 33. Ahora, hermanos, nos preguntamos, ¿por qué los reyes, sacerdotes y profetas eran ungidos con este aceite? Ahí viene la pregunta, ¿por qué? Por ejemplo, si el aceite era muy sagrado únicamente para lo que era el tabernáculo, la sala de reunión y donde estaban todas las cosas de Dios.
A ver, Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 3. Primera de Samuel 16, 3. Dice, 1 Samuel capítulo 16, versículo 3. Invita a Isaí al sacrificio y entonces te explicaré lo que debes hacer, pues ungirás para mi servicio a quien yo te diga. Amén. O sea, hermanos, los reyes eran prácticamente ungidos con el aceite por parte de Dios. O sea, hermanos, que los reyes, profetas y sacerdotes eran ungidos con este aceite santo. No podía ser otro aceite. ¿Ve? Ahora, hermanos, después que era ungido el sacerdote, el profeta, los reyes, el Espíritu recién moraba en él. ¿Por qué? Porque llegaba a ser una persona ya dedicada al servicio de Dios. A ver, libro de Isaías 61, 1. Libro de Isaías capítulo 61, versículo 1. Dice, el año del favor del Señor, el Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros. Entonces, hermanos, desde el momento en que ya en aquellos tiempos los profetas, los sacerdotes ya eran ungidos, prácticamente ya eran apartados o dedicados únicamente para el servicio de Dios. Por eso, hermanos, pero también vemos, hermanos, por ejemplo, hoy en día, cuando un enfermo está postrado para la santa unción, por ejemplo, ¿es igual la unción de los sacerdotes que usan para el servicio de Dios con la santa unción que se hace para el enfermo? Una pregunta. ¿Es la misma aceite de la unción? Miren, porque en el comienzo hemos visto cómo era preparado y para qué era. Pero nosotros nos hacemos la pregunta. Cuando un hermano se postra, le hacen la oración y le ungen con el aceite, ¿será el mismo aceite que se usaba anteriormente para el servicio de los utensilios del Señor? Es igual, es diferente, es muy diferente. Por eso en Santiago dice bien claro, ¿no? Cuando alguien se encuentra enfermo entre vosotros, dice, llamen a los ancianos de la iglesia, oren por él, y ungiéndolo con el aceite de la santa unción. Hermanos, este aceite que nuestros hermanos realizan o lo usan, esto prácticamente ya está, digamos, santificado. Porque yo no puedo ir y comprar un aceite de oliva y lo echo encima de la cabeza del hermano. Para esto, hermano, tiene su proceso. Eso tiene que ser ofrecido para Dios. Dios tiene que bendecir, hermanos, ese aceite, porque no es cualquier aceite. No se va a usar para cualquier cosa también. Porque, hermanos, este aceite que el hermano anciano unge al enfermo es para sanar. ¿Ve? Por eso, hermanos, a veces nos podemos confundir. Pero este aceite que los sacerdotes usaban, ¿por qué no se puede usar acá? Porque no es para eso. Unos aceites eran de las consagraciones, de las santificaciones. Y este aceite que se hace acá son para las sanaciones, para las enfermedades. Es muy diferente. ¿Ve? Ahí hay que tener ese resumen de que el aceite que antes se usaba se hacía especialmente para el servicio de Dios, y este aceite que se hace
por ejemplo, hoy en día lo que se usa es para los que están enfermos. Es diferente ya. Pero digamos es el mismo aceite de oliva, pero como repito, este aceite ya prácticamente tiene que estar santificado, tiene que estar dedicado a Dios. Por eso, hermanos, una cosa es que cuando el anciano, el sacerdote, yo pienso de que antes lo hacían así, digamos, ver, el sacerdote, el anciano en la iglesia, obtenía el aceite de oliva. ¿Y qué es lo que hacían? Lo llevaban a la central, al primer sacerdote, o cuando estaba nuestro hermano Ezequiel, nuestro hermano mayor. Entonces, por medio de la oración iba a ser santificado ese aceite. Y ese aceite ya se podía usar para las sanaciones. Porque como repito, no es cualquier ir al mercado, comprar un aceite de oliva y venir y echarle encima. Prácticamente eso no es nada. Tiene que ser un aceite ya santificado. ¿Ve? Por eso, hermano, no hay que confundirnos. No hay que confundirnos. Claro, precisamente esto es lo que estoy diciendo. No es cualquier aceite. Este aceite tiene que ir a los sacerdotes para que ellos por medio de la oración sean santificados por medio de Dios. Entonces ya cuando ya son ya elevados a Dios, ya son santificados, entonces recién ya el sacerdote, el anciano lo puede usar para sanaciones. Porque repito, ¿dónde está, digamos, la gracia de que yo me vaya al mercado, compre un aceite de oliva y lo roceo sobre la cabeza de un hermano? Prácticamente no encuentro ninguna gracia, ¿no? Precisamente este aceite tiene que ser santificado para que haga su respectivo efecto. Por eso nosotros, por medio de la fe, nosotros nos estamos prácticamente descargando de todas nuestras culpas, de nuestras enfermedades a Dios. Y como estamos descargando todas nuestras culpas a Dios, estamos esperando también que Dios nos santifique por medio de la santa unción. Solamente así podemos llegar a tener la sanación. ¿Ve? Ahora, hermanos, por eso hemos visto de que ya desde antes Dios ya había instruido a Moisés. ¿Ve? Por eso Dios le dice bien claro al comienzo, estamos viendo, y diles la santa unción, cómo tenía que ser formado, cómo tenía que ser preparado. ¿Ve? Ahora, hermanos, por ejemplo, ese aceite que antes se hacía de la santa unción, ese preparado que en aquellos tiempos lo hacían, era especialmente para los reyes, para ungir a un rey, para ungir a un profeta, porque cuando era pronunciado el profeta o el rey, si no era ungido, no podía gobernar. ¿Por qué? Porque Dios enviaba a un profeta mayor para que elija a un rey, y por medio de ese profeta el rey tenía que ser ungido para que pueda Dios también ayudarle. ¿Ve? A ver, Primera de Reyes, capítulo 19, verso 16. Primera de Reyes 19, 16 dice: a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Manoa, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Hermanos, Dios ordenaba
para que aquel rey sea ungido, para que recién venga a gobernar. Lo mismo al profeta Elías, tenía que ser ungido, ¿ve? Para que así ya el Espíritu de Dios more en los reyes y profetas. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 16. ¿Ve? Entonces, hermanos, ¿qué vemos con esta unción? ¿Qué cosa vamos a ver? Que todos los reyes, profetas y cualquier, digamos, feligrés, cualquiera que dedica su vida a Dios, no puede ser tocado. No puede ser tocado por el mal. A ver, veamos si es cierto. Primera de Crónicas, capítulo 16, verso 22. Ese texto lo sabemos. Dice: no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. ¿Ve? Por eso, hermanos, cuando la persona llega a ser elegido de Dios, llega a ser ungido por parte de Dios, ya tiene el Espíritu Santo. Y al tener el Espíritu Santo ya nadie lo puede tocar. No pueden hacerle daño. Así hagan lo que hagan. Por ejemplo, ahorita, ¿cuántas, digamos, artimañas hace el mal? En las brujerías, por ejemplo, es un ejemplo más tajante. Cuando hay brujerías, esa brujería, ese mal, no le puede alcanzar al cristiano o al creyente en Dios. ¿Por qué? Porque ya está ungido, ya está con la protección del Espíritu Santo. Por eso Dios no se equivocó cuando dijo: no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Hermanos, yo soy testigo en muchas cosas. A veces cuando íbamos por el campo, a veces nuestros hermanos llegaban a predicar a una plazuela y había gente inconversa que odiaban a los hermanos, lo odiaban, pero no podían hacer nada, estaban como atados. Unos decían por ahí, hermanos decían, esa tal persona quiere ir y agarrarlo al hermano, dice, a palos, pero no puede, no sé, dice, tiene algo que lo sujeta, decían. Eso me pasó por Huánuco, por la sierra, por la altura, casi por Chavinillo. ¿Ve? Por eso, hermanos, por eso la Escritura no se equivoca lo que Dios dijo: no toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. ¿Por qué? Porque están haciendo lo correcto, están haciendo lo bueno delante de Dios. ¿Ve? Entonces esas personas, hermanos, no podían hacer nada, estaban como atadas, querían pero no podían. ¿Ve? ¿Por qué? Porque estaban con la protección del Espíritu de Dios. ¿Ve? Por eso, hermanos, este aceite, hermanos, también se asocia con las sanidades, ya hemos visto. ¿Ve? El aceite de la unción con la oración. ¿Ve? Por eso, hermanos, en aquellos tiempos nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles también lo hacían. Libro de Marcos, capítulo 6, verso 13. Marcos 6, 13. Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. ¿Ve? No solamente, hermanos, era en aquellos tiempos para ungir a los reyes, a los profetas, a los sacerdotes. También era para estos tiempos, en el tiempo, por ejemplo, de nuestro Señor Jesucristo, ya se hacía también, que cuando iban por el camino encontraban muchos enfermos
Entonces, por medio de la oración, ellos después lo ungían y sanaban muchos enfermos. ¿Por qué? Porque ese aceite ya está, como repito, hermano, ya está bendecido, ya está santificado. ¿Ve? Y cuando hay fe, sobre todo, como dice Santiago, la oración de fe sana al enfermo. ¿Ve? Eso es lo principal, que haya fe. Y si no hay fe, no se puede, por más que oremos todito la Biblia, nos quedemos noche y día orando, si no hay fe no hacen nada efecto. ¿Ve? Entonces, hermanos, por eso vamos a ver de que este aceite, hermano, ya está bendecido por el sacerdote. Si en aquellos tiempos lo hizo Samuel, lo hizo el rey David, eran los profetas, Elías, entonces para estos tiempos también igualito, hermanos. Por eso, hermanos, si no fuera un aceite bendecido, estoy seguro que los sacerdotes, los ancianos no lo usarían. ¿Ve? Pero para que haga efecto todas estas cosas, Dios bendice este aceite para que haga su efecto. Pero siempre, como repito, tiene que ir de mano con la fe del cristiano. Y si el cristiano no tiene fe, hermanos, no podemos hacer nada. ¿Ve? Veamos el libro 1 Corintios, capítulo 8. (8:2). Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Por eso, hermanos, a veces nos quieren hacer ver de que todas estas cosas ya no es. Pero, hermanos, si nosotros nos damos cuenta de que, como dice la Escritura, de que todo lo que fue escrito anteriormente es para nuestra enseñanza, para nuestra admonición, ¿para qué? Para que no caigamos en ejemplos de desobediencia. Porque si Dios lo dice, es para que se haga. ¿Ve? Por eso a veces hay personas que se creen ser sabios diciendo de que eso ya no puede ser, que eso fue solamente para aquellos tiempos antiguos, ya no para ahora. Por eso siempre hay que tener cuidado cuando tratemos estas cosas, hermanos, porque a veces la contradicción siempre nos quiere atacar, y si no sabemos responder, no sabemos defendernos, prácticamente vamos a caer, hermanos. ¿Ve? Entonces, hermanos, queda claro de que entre nosotros, a ver, hermano, adelante. ¿No ves? No fue solamente para aquellos tiempos, ni para el tiempo de los apóstoles, sino para todas vuestras edades, o sea, para tiempo indefinido, para tiempo perpetuo, para siempre. ¿Ve? Por eso, hermano, como digo, todo ya estaba escrito para nuestra enseñanza, hermanos. Porque si nosotros nos ponemos a verificar o a investigar un poquito la Biblia, nos vamos a encontrar de que hay cosas nuevas para nosotros que no sabemos todavía. ¿Ve? Por eso es necesario, hermanos, darnos un tiempito y examinarlo la Biblia, para que vayamos descubriendo nuevos pasajes, nuevos textos que nos reconforten a nosotros. Si nosotros buscamos algo, es para alimentar nuestro espíritu, es para enriquecer nuestro entendimiento. Porque si nos quedamos estáticos en una sola cosa,
prácticamente no avanzamos en nada. ¿Ve? Por eso siempre hay que, como siempre repito, no hay que seguir investigando, no nos quedemos ahí nada más. No nos quedemos ahí con lo que nos dijeron, ya está, con eso me basta. Eso es conformismo. Nos conformamos con lo poco que tenemos y listo. Ahí queda. Pero no. Nosotros tenemos que avanzar. Hay que seguir adelante descubriendo otras cosas que pueden ser útiles para nosotros. ¿Ve? Bien, hermanos, son unos cuantos versículos que hemos visto sobre la santa unción. Además, hermanos, miren, ve, una cosita, no es una crítica, no es nada personal. El aceite de unción, ¿para qué cosa es? ¿Para quiénes? ¿Para el que está sano o para el que está enfermo? Es para el que está enfermo. Pero también dice una parte, hermanos, la Biblia, que es para el ayuno también. ¿Han leído o no? Dice, más tú cuando ayunas, lava tu rostro y unge tu cabeza. ¿Ve? Ese es el complemento de que estamos entrando en una comunión con Dios. ¿Ve? Prácticamente, hermanos, a veces podemos decir de que no, el hermano está sano, que para qué se va a ungir. Nadie sabe lo de nadie. Por eso digo, yo no critico a nadie, no es una crítica, sino que hay que ver todo lo que nosotros hacemos. Hay que tener un poco de cuidado, porque hermanos, se ha visto que a veces hay hay hermanos, vienen, se ponen en aceite y listo, se van, ya. Todo quieren nada, hacen lo que quieren por el otro lado. Pero no es así, hermanos. Por eso dice, este es el aceite de la santa unción. Santa unción. No es para tomarlo como cualquiera, como cualquier cosa. ¿Ve? Por eso, hermanos, siempre hay que tener un poquito de cuidado, un poquito más de delicadeza sobre todo al hacer estas cosas. Porque a veces las cosas en exageración es pecado también. Por eso hay que tener un poquito más de cuidado cuando hagamos estas cosas. Yo no digo que no lo hagan, Dios no dice que no lo hagan, pero siempre hay que tener cuidado. Siempre hay que tener cuidado en todas estas cosas, porque toda cosa santa es sagrado. Bien, hermanos, son unos cuantos versículos que hemos podido estudiar y espero que para más adelante veamos otras cositas más. ¿Sí, hermano? Claro, claro, está muy bien. No, está bien, hermano. Ve, ya nuestro hermano pastor nos estará dando manos alcance, mejores visiones para que nosotros podamos ir haciendo todas estas cositas con más precaución, con más cuidado. Bien, hermanos, conmigo hasta aquí la gracia del Señor Jesucristo con ustedes, hermanos y hermanas.